Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy, bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Voy a hablar uno de esos tantos temas que como ya es costumbre en mi canal, en mi persona, uno de esos temas incómodos que por supuesto a la iglesia no le gusta escuchar. Porque claro, a la iglesia solamente le gusta escuchar el pecado cuando el pecador es del mundo, no cuando el pecador está en la iglesia, no cuando el pecador es pastor o ministro, ¿cierto? Ni tampoco cuando se trata de uno de esos pecados tan silenciosos que no se ven, pero que están ahí. Hoy día voy a hablar de uno de los males que existe en la iglesia, por lo menos en gran parte de la iglesia de Chile, y que es ese cierto nivel de clasismo, ¿cierto? Y de lisonjería que la Biblia condena derechamente. Eh, Antes de comenzar con la lectura, ¿cierto? Quisiera eh, adherirme a las palabras del apóstol Santiago, ¿cierto? En el capítulo 2 de su carta, cuando habla derechamente, cuando condena derechamente a la iglesia por darle preferencia a los ricos en su congregación y no a los pobres, lo cual es una ofensa, una afrenta, perdón, al pobre, es decir, es una ofensa, es una violencia contra el pobre. Lo dice la misma carta de Santiago y me parece que estoy citando la versión Reina Valera, que como lo he dicho en videos anteriores no es mi favorita, mi traducción favorita, pero sí es la más usada, por eso la comento, por eso la cito. En el capítulo 2 entonces de la carta de Santiago se menciona esta idea del apóstol en contra de esta iglesia que actuaba de manera lisonjera hacia los ricos, ¿cierto? Porque les daban el primer asiento a ellos en las congregaciones y pasando por alto el hecho de que justamente eran los ricos quienes encarcelaban a los pobres. No estoy hablando de una cuestión de lucha de clases sociales, como siempre me acusan, sino que estoy hablando derechamente de lo que la Biblia identifica, es decir, de la opresión de los ricos hacia los pobres, que es un tema transversal en las Escrituras, pero que muy rara vez se nos predica. Yo he hablado en otros videos acerca de esta influencia de la razón, del por qué no se nos predica, ¿cierto?, el pecado de los ricos, por qué se oculta, ¿cierto?, el pecado de los ricos, de los capitalistas, de los empresarios, de los estafadores, ¿cierto?, de los Chicago Boys, y de estos hombres que en algunas películas hollywoodenses aparecen como verdaderos héroes de las finanzas, que en el fondo no son más que una tropa de estafadores y sinvergüenzas que ocupan el mercado para hacerse millonarios ellos, ¿cierto? Ocupando los diferentes instrumentos económicos para estafar a los que tienen menos. Y eso es una realidad, y la iglesia no habla de esto. No sé si le molesta hablar en contra de los ricos, no tengo idea, pero el apóstol Santiago sí habla en contra de los ricos, porque son ellos quienes justamente quienes hacen abuso de su poder, tanto en el día de hoy como lo ocurrió en los días de los apóstoles. Si el apóstol Santiago, ¿cierto?, lo testifica, es porque de verdad era así. Digo, mal que mal estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo al escribir su carta, así que no creo que el Espíritu Santo haya sucumbido ante una ideología de lucha de clases. Más bien yo creo que si el Espíritu Santo lo estaba acusando y estaba haciendo que el apóstol Santiago escribiera ese tipo de mensajes, es porque era una realidad. Que la iglesia hoy día haga la vista gorda, bueno, ese es el problema, y de eso justamente quiero hablar hoy día. De esa ceguera, ¿cierto?, voluntaria que tiene la iglesia cuando se trata de las estafas de los ricos, ¿cierto?, y de cómo se ha transformado la iglesia en una iglesia lisonjera, lamebotas o chupamedias, como se dice aquí en Chile, de los ricos, y pasan por alto el pecado de los ricos, que es la opresión hacia los pobres, que el apóstol Santiago justamente condena también en su carta, no tan solo en el capítulo 2, sino también en el capítulo 5. ¿Por qué echaban entonces los ricos
a la cárcel a los pobres porque los pobres reclamaban, la explicación está en el capítulo 5, porque los pobres reclamaban que los ricos no le habían pagado su sueldo. Y como reclamaban, ¿cierto? Estos tipos no solamente los mataban por reclamar, sino que también los echaban a la cárcel. Era una situación de injusticia tremenda, de injusticia social tremenda, que se vive en las escrituras en los días del apóstol Santiago, y que a las iglesias actuales pareciera no importarles, sobre todo aquí en Latinoamérica, que esa es una realidad vigente, latente, ¿cierto? Patente, y que al parecer nadie le está poniendo el punto a la I en este asunto. No he escuchado a ningún predicador, ¿cierto?, que se adhiera a las palabras de Santiago de esta forma, y bueno, esa es justamente la razón por la cual hago este video. Pero, en fin, dicho todo esto, mencionando toda esta introducción, entonces voy a hablar de este problema, ¿cierto? Y para ello voy a citar al profeta Isaías, porque tal como lo dijimos en el video anterior, la palabra profética no está inválida, no está invalidada, ¿cierto?, ni anulada por el mensaje de Jesucristo, por el Evangelio, ni por los apóstoles. Por el contrario, ¿cierto?, la iglesia se fundamenta en la palabra de apóstoles y profetas, lo dice claramente el Nuevo Testamento. Entonces quiero citar al profeta Isaías en el capítulo 32 del versículo 5 al 7, donde dice lo siguiente, versión Reina Valera 1960, revisión 1960, ¿cierto? Dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y de su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová Dios, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Lo que aquí dice el profeta Isaías también testifica acerca de los hombres ricos, de los aristócratas o de los millonarios, ¿cierto? Ya sea por aristocracia o por burguesía, aunque no existían esos términos en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero sí se daba el caso de gente que se hizo millonaria estafando y engañando a los demás. De eso está hablando el profeta Isaías, y esos son los ruines y los tramposos. Por eso la Biblia le dice, por eso el apóstol Isaías, perdón, el profeta Isaías, disculpen, habla de esta manera, advirtiendo y amenazando, ¿cierto?, al pueblo de Israel, diciendo que por favor no le llamen más a estos millonarios, no los traten más de gente espléndida, de señores, o no les hagan referencias, dejen de lamerle las botas a estos millonarios que se han hecho ricos a punta de estafas y engaños. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Y pareciera ser que esa es una realidad en nuestra corrupta Latinoamérica, no tan solo aquí en Chile. Porque claro, Chile, ¿cierto?, se ha hecho fama mundial de ser los nuevos jaguares de Latinoamérica, pero en el fondo la realidad de este país indica que solamente los que se han llevado toda la riqueza han sido justamente los ricos, a punta de hacer leyes, a punta de estafas y a punta de hacer leyes que solamente favorecen a los ricos y no a los pobres. La desigualdad en este país es tremenda, tal vez no tanto como en otros países, pero sí no es para que nos autoproclamemos los jaguares de Latinoamérica. Por el contrario, los jaguares de la injusticia puede ser avalada por los pastores que no nos han prestado nada más, no todos por supuesto, pero sí la gran mayoría se ha prestado para avalar los distintos partidos políticos de la derecha o partidos republicanos, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo. Y hoy día tenemos justamente un estafador como presidente. Y digo estafador, ¿cierto?, porque para quienes no conocen la historia de Chile, este personaje que en la dictadura militar en el año 73, ¿cierto?, a este personaje que hoy día tenemos por presidente, que es Sebastián Piñera, a él junto a sus amigos, estoy hablando de los recién titulados de la Universidad de Chicago, y que por ende se les llamó los Chicago Boys, a estos personajes en la dictadura militar, ¿cierto?, financiada por la CIA y avalada por pastores como Jimmy Swaggart, quien vino a Chile en el año 82 a decir que Pinochet había sido una bendición para Chile, lo cual me parece bastante raro porque aquí en Chile se torturaba y se mataba al pobre.
y se le hacía perder el juicio al pobre, tal como lo describe, como lo denuncia aquí el profeta Isaías. Entonces me parece bien raro que un pastor de renombre hable a favor de los ricos, estafadores, ¿cierto? Y abusadores, desacreditando la palabra profética. Pues bien, estos tipos llegaron en los días de la dictadura militar y el gobierno les dio carta blanca, por decirlo de alguna forma, chipe libre, como se dice aquí en Chile, para que hicieran y deshacieran en la economía de Chile. Resultado de eso, Chile quedó en quiebra en el año 82. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas doctrinas de liberalismo económico y que años más tarde se le denominó neoliberalismo, ¿cierto? Y que son las doctrinas de Milton Friedman, aplicadas en nuestro país, finalmente no sirvieron nada más que para hacer empresas fantasmas, es decir, empresas de papel, ¿cierto? Empresas que solamente en sus activos tenían un escritorio y una silla y una lámpara tal vez, y que ese era todo su capital, y que solamente servían para pedir y pedir y pedir y pedir créditos a los bancos de mi país. Razón por la cual finalmente queda en quiebra un banco de aquí de Chile, que fue el Banco de Talca, que tenía el banco de la ciudad de Talca se llama la ciudad, y el banco hizo sucursal en el banco en la ciudad de Concepción, el Banco de Concepción. Esos dos bancos quebraron, y con él quebraron cientos de empresas de papel y también una decena de empresas reales, lo cual llevó a Chile a la quiebra. ¿Cómo se generó esto? Solamente a punta de engaños y trampas y tramas, ¿cierto?, que hicieron estos Chicago Boys con el fin de hacerse millonario. Pues bien, ese personaje, ¿cierto?, que en ese momento, en el año 82, incluso fue perseguido por la justicia, fue un prófugo de la justicia, y que Pinochet, luego de haberle dado la mano, ¿cierto?, lo persiguió justamente para enjuiciarlo, a él y a sus amigos. Ese personaje hoy día es el presidente de Chile. Por eso Chile hoy día nuevamente está en una quiebra económica, en una crisis económica. Entonces, a personajes como ellos, la escritura dice claramente que no se les llame ni señor, ni se les haga reverencia, cuando se les trate a ellos, ni de excelentísimo, ni de ningún título de señorío o de nobleza que no les corresponde, porque simplemente son estafadores. Lamentablemente, y es aquí donde apunto al vicio de la iglesia. Digo vicio, ¿cierto?, porque solamente acusa al ladrón cuando el ladrón es pobre. Cuando el ladrón es empresario no se le acusa, se le perdona, se ora por él. Y ese es un mal que recorre la iglesia no tan solo aquí en Chile, sino también en Latinoamérica. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema. Por eso es tan importante hoy en día la palabra de este profeta, que ya no se les llame más excelentísimo, ni señoría, ni señor, a estos personajes que se han hecho millonarios a punta de estafas, a punta de fabricar leyes a su favor, ¿cierto?, a punta de ¿cómo se llama?, de truhanerías, ¿cierto?, de trampas económicas, con las cuales ellos se han hecho más millonarios, ¿cierto?, y los pobres se han hecho más pobres. Entonces ese es el punto. Ya, por favor, ese es el llamado del profeta, que por favor no se les llame más de esa manera a este grupo de hombres inicuos. ¿Bien? Entonces estos son los puntos. Ruin no quiere decir otra cosa que tramposo. Un hombre ruin es un tramposo. Se le llamaba espléndido, se le llamaba señor, señoría, etcétera, etcétera. Pero su corazón maquina iniquidades, es decir, habla contra Dios. Porque, insisto, tenemos la idea, ¿cierto?, de que los partidos republicanos o de derecha son los partidos con valores cristianos, pero resulta que la Escritura en ningún momento justifica las libertades económicas que justifica el liberalismo, el capitalismo o el neoliberalismo, por ejemplo. La Escritura condena ese tipo de libertades, porque ese tipo de libertades no da espacio para, o le da rienda suelta, o chipe libre, ¿cierto?, o le da toda entre comillas, libertad a la ambición, a la avaricia.
de los ladrones, de los estafadores, de los tramposos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la Biblia no justifica el liberalismo económico, lo digo de antemano. ¿Qué otra cosa hace el ruin? Deja vacía el alma hambrienta y le quita la bebida al sediento. Y aquí no estamos hablando de una cuestión espiritual. No estamos hablando del pan espiritual que es la palabra de Dios. No, estamos hablando de maquinaciones económicas. Por lo tanto, la pobreza que deja a su paso este personaje es una pobreza económica, material. ¿Me explico? Y ese es el problema, y ese mal sucedía en el Antiguo Testamento, y no solamente lo reclama el profeta Isaías, lo reclaman también los otros profetas. Es decir, de esta gente que fabrican pobres. Es tanta su ambición que finalmente terminan robándole todo al pobre. Lo hace, por ejemplo, el rey Acab en los días del profeta Elías, cuando le roba la viña, ¿cierto?, a un hombre de su tierra, solamente porque el tipo deseó tener esa viña, y para eso lo mataron a él y a su familia, para que el rey se pudiera quedar con sus tierras. ¿Acaso el rey no tenía tierras de dónde echar mano? ¿O acaso le faltaba comida? ¿Faltaba la comida en su mesa que decidió matar al dueño de una villa para quedarse con esa viña? Eso que hace el rey Acab después se transformó en tradición en el pueblo de Israel, solamente a causa de esta ambición desmedida, de esta libertad económica. Por eso Dios interfiere en la economía en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento habla derechamente en contra de la usura, de la ambición y de la avaricia. Es simplemente cuestión de leer, por ejemplo, la parábola del rico insensato, y ahí vemos que en ningún momento Jesús auspicia la avaricia, y se me fue, se me fue la otra palabra, la avaricia y el deseo desmedido económico, la ambición. Bien, insisto, el Nuevo Testamento no es tan específico como sí lo es el Antiguo Testamento. Bien, pero el Nuevo Testamento no invalida las palabras de los profetas. Simplemente en el Nuevo Testamento se da por hecho que la ambición justamente se debe o se refiere a este tipo de cosas que se hablan en el Antiguo Testamento. Solamente se hace referencia de lo específico, de lo que se especifica en el Antiguo Testamento. Y por ende el ruin es tramposo, es decir, enreda con palabras mentirosas para hacer juicio contra el pobre. Mira, fíjate que aquí en ningún momento aparece un siervo de Dios diciéndole al profeta Isaías que el evangelio o la palabra de Dios no se trata de una lucha de clases, que por qué defiende al pobre, que también hay pobres que son malos, y en fin, todas esas excusas baratas que hoy en día han fabricado muchos evangélicos para prostituirse con los partidos de derecha o partidos republicanos. Por el contrario, la palabra de Dios autorizada, es decir, en la voz del profeta, habla claramente en contra de aquellos que no le permiten tener un juicio justo al pobre. ¿Me explico? Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios en ningún momento aquí está justificando al rico, por el contrario, lo está condenando. Y no es porque sea una cuestión de lucha de clases, es porque simplemente fueron ellos, los ricos, quienes dieron el primer golpe contra los pobres, y los pobres no tenían cómo defenderse. Es decir, antes no existían los sindicatos, ¿cierto?, que defendieran al trabajador. Por lo tanto, era la voz de los profetas las que defendían a los trabajadores. Lo mismo que sucede con el apóstol Santiago, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando defiende a los trabajadores. ¿Por qué lo hace? Porque no había ninguna institución que defendiera a los trabajadores. Lo mismo pasa con los ancianos, lo mismo pasa con los niños. Por eso eran los profetas quienes reclamaban estas injusticias. Si no eran ellos, ¿quién lo hacía? ¿Me explico? Entonces los significados de la palabra ruin, que en el transcrito del hebreo se pronuncia o se menciona como naval, ¿cierto?, significa fatuo, insensato, necio, es decir, tonto, derechamente. Y naval también tiene otros significados que son perversos e impíos. Es decir, por más que un economista ocupe palabras técnicas para hacerse el inteligente, finalmente es tratado por la palabra de Dios como un tonto. ¿Por qué? Porque simplemente rebusca palabras técnicas para envolver, ¿cierto?, con sus palabras a los más ignorantes, ¿cierto?, y hacerles creer que ellos tienen la razón.
Por eso vemos a los economistas, ¿cierto?, fabricando fórmulas matemáticas tremendamente complejas que ni aún los jueces muchas veces y los abogados logran entender, solamente para que todos crean que ellos son los inteligentes, cuando en el fondo no están haciendo nada más que fabricar trampas para quedarse ellos con el dinero de los demás. Punto. Por eso la Biblia los trata de, en el fondo son tontos. ¿Me explico? Se creen inteligentes, pero no lo son. Son perversos, son impíos, eso es lo que son. Y la palabra tramposo, que aparece en la versión Reina Valera que acabamos de citar, viene del transcrito hebreo que significa kilai. Y kilai significa la acción de retener. Es decir, se refiere a cuando un avaro, una persona, retiene el dinero para quedarse con él. Bien, a esa acción de retener se refiere la palabra kilai, que en la versión Reina Valera se traduce como tramposo. Entonces, estamos hablando de un hombre que crea acciones tramposas, como ya lo dijimos, solo para quedarse con lo que no es suyo, solo para quedarse con lo del necesitado. ¿Será eso un valor cristiano? Porque, insisto, los partidos republicanos y de derecha hablan de valores cristianos y en el fondo no hacen más que crear leyes y trampas económicas para quedarse con los bienes de los más necesitados o con los recursos naturales de países que no se pueden defender ante el armamento, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Me explico, no? Crean acciones tramposas y esos males la iglesia actual no los está denunciando. En otros videos yo he dicho el por qué no los está denunciando. Voy a citar otra traducción de del mismo versículo bíblico, del mismo pasaje bíblico, para que tengamos una idea más amplia de lo que quiso decir el profeta Isaías. Esta es una de las versiones bíblicas que me gustan, que recomiendo mucho, que lamentablemente no es una versión bíblica protestante, evangélica, sino que es una traducción bíblica católica, y que es la Biblia Latinoamericana, revisión 1975. Dice el profeta Isaías del capítulo 32 del versículo 5 al 7, dice, no se le tratará de Señor al hombre sin conciencia, y el sinvergüenza no será considerado como una persona de importancia, pues el hombre sin conciencia dice cosas que chocan la conciencia y traman el mal. Es un hipócrita que blasfema contra Dios, que deja sin comida al hambriento o le niega un vaso de agua al sediento. En cuanto al sinvergüenza, sus inventos son perversos, pues trata de perjudicar a los pobres con sus mentiras, aunque sean justos los reclamos de los humildes. Más de alguno podrá decir, y como me han acusado cientos de veces, lo que poco me importa por supuesto, que este profeta era una especie de comunista, de socialista o algo así. Pero es justamente esta la razón por la cual me gusta esta traducción, porque es una traducción más directa, más exacta, más fría. La versión Reina Valera disfraza muchos términos, disfraza muchos significados, lo disfraza con palabras bonitas, de buena crianza, de buena educación, ¿cierto? Y por eso me gusta más esta traducción, porque es más cruda. Y es más cruda porque la realidad es cruda. Ahora, si a usted no le parece fuerte que un estafador, ¿cierto?, que se hizo millonario a costa de dejar más pobres a los pobres, ¿eso a usted no le parece fuerte? Entonces, no sé quién le podría parecer fuerte. ¿Me explico, no? Entonces, solamente, y fíjense aquí el término que utiliza el profeta, que es hipócrita. Porque así es la iglesia. Hipócrita, que trata de señor al estafador, al empresario, al tipo bien vestido de Wall Street, ¿cierto? Que se maneja en las finanzas, cuando en el fondo Wall Street y las bolsas de comercio no son nada más que ferias libres en donde cada quien estafa al que puede. Así de simple. Eso es el libre mercado. Y la Escritura condena ese tipo de acciones. Por eso vemos a Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, poniéndole precio a las cosas, para que justamente para que los vendedores, ¿cierto?, los comerciantes no se desbanden poniéndole ellos el precio a su mercancía, el precio que se les ocurra.
No, porque ese tipo de acciones va en desmedro de los más pobres, de los más necesitados. Por eso la Escritura dice claramente, estos tipos, las cosas que dicen estos tipos chocan contra la conciencia. Porque pueden ser muy fórmulas matemáticas, pero al final simplemente se trata de fórmulas para estafar a la gente que menos tiene, que es la que más sufre este tipo de consecuencias. Por eso la iglesia es un hipócrita, aquel que trata de señor, ¿cierto?, a un estafador que hoy día es millonario, pero que siempre ha sido un estafador, un héroe de las finanzas, entre comillas, es una iglesia hipócrita. Porque claro, hablan, por ejemplo, contra el socialismo, contra el comunismo, y rasgan vestiduras diciendo que cómo es posible que el Estado le quite a la gente, ¿cierto?, las cosas, pero aplauden cuando llega un empresario a quitarle las cosas a los demás. Eso es, por ejemplo, lo que se ha dado aquí en Chile. Eso es neoliberalismo. Entonces, por eso es una hipocresía. No es una lucha de clases, es una hipocresía. Apoyar a uno que se dice cristiano pero que sigue siendo estafador y denostar a otro, ¿cierto? Estar en contra de ese otro que también roba a los pobres pero que se dice que no es cristiano. Entonces yo prefiero apoyar, dice la iglesia, al que se dice cristiano. Pero sigue siendo un estafador, un ladrón, un hombre sin conciencia, un sinvergüenza. Mira la palabra fuerte que ocupa aquí esta traducción, un sinvergüenza, viejo. ¿Por qué no se predica esto en las iglesias? ¿Por qué hoy día vemos a una iglesia totalmente lamemota de los partidos de derecha que apoyan doctrinas tan nefastas como el capitalismo, el liberalismo y el neoliberalismo? Son doctrinas nefastas. En ninguna parte de la Biblia Dios apoya la libertad económica, insisto. Entonces, ¿por qué no se predica esto? Hasta donde yo sé, la palabra de Dios no ha pasado de moda, por el contrario, es el mismo profeta Isaías quien dice que se secará la hierba, se caerá la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué no se consideran este tipo de versículos? Porque afectan la tradición de una iglesia hipócrita, lamebotas, chupamedias, lisonjera, y me parece que hay otros términos bíblicos para este tipo de acciones. Además de lisonjero. Sí, hay otro término, pero se me fue. Bueno, pero el punto es ese. El punto es ese. ¿Por qué no se predica esto? ¿Me explico? Entonces lo mismo ocurría seguramente en los días, no solamente de los profetas, sino también en los días de los apóstoles. Por eso Jesús, cuando critica a los ricos, critica a los fariseos. Los fariseos eran gente del templo y eran aristócratas. Y ellos defendían, ¿cierto?, su codicia, su ambición. Por eso Jesús los critica. Ustedes que se meten a la casa de las viudas a orar, ¿cierto?, y le comen toda la comida, la poca comida que tenían las viudas, le comen la comida y como excusa hacen largas oraciones. Voy a orar por ti, y le comían toda la comida. Y la Escritura dice al revés. Si veo que un hermano tiene necesidad de mantenimiento cada día y yo que tengo los medios no le doy para su mantenimiento, entonces yo no tengo el amor de Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? Eso lo dice la Escritura. Es consecuencia de nuestra fe. La fe no solamente significa creer, sino actuar en consecuencia de lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Justamente este tipo de reclamos contra los estafadores, contra los sinvergüenzas. Por más que se digan cristianos, siguen siendo ladrones, estafadores, sinvergüenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí vemos que la palabra Nabal se traduce como justamente un hombre sin conciencia, indiferente al dolor ajeno, en este caso al dolor de los pobres. No se le llamará noble. Esa es la petición que hace el profeta Isaías, es la petición que hace Dios por medio de las palabras del profeta Isaías. Y la palabra Kilai se traduce aquí como sinvergüenza, es decir, que perjudica a los hombres. Por lo tanto, Perdón, se me perdió la diapo. Acá está. Por lo tanto, un hipócrita, ¿cierto?, es alguien que blasfema contra Yahvé, porque habla errores acerca de Dios. Es decir, es un error decir que una doctrina económica como el capitalismo y el neoliberalismo tienen fundamento cristiano. Es un error, es una hipocresía. Primero, porque Dios, quien creó todo el mundo, el cielo, la tierra, el agua, los animales, los árboles, etcétera, 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 cuando puso al hombre en la tierra, en ningún momento le dijo al hombre: ¿sabes qué, Adán? Yo creé esto, así que como yo lo creé, yo te lo arriendo.
Y en ningún momento le cobró Dios al hombre por ocupar la tierra que él había creado, por ocupar el agua que él había creado, por ocupar los alimentos que él había creado, por respirar el aire que Dios había creado. Por lo tanto, no me pueden decir que el capitalismo, que el neoliberalismo, que simplemente hace un usufructo de los recursos naturales en nombre de quién sabe quién, son doctrinas cristianas. Es un error. ¿Bien? Entonces, nuevamente, para ya responder un poco la pregunta, el hombre noble, ¿cierto? El espléndido es aquel que tenía dinero gracias a sus negocios turbios, a sus actuaciones mafiosas, que no tenía conciencia, que no le importaba a los demás, tal como la Escritura habla acerca de Caín. ¿Bien? Caín no solamente mató a su hermano, sino que cuando Dios lo confronta, le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Es decir, no le importa la vida de su hermano. Y la escritura dice claramente, lo que hiciste a mi prójimo, a mi hermano, me lo hiciste a mí, dijo Jesús. Ese va a ser la norma de juicio, la regla con la cual se va a medir en el día del juicio. Lo anticipo para que cuando estén los cristianos que apoyan este tipo de economía, ¿cierto? Este tipo de maldiciones, este tipo de economías nefastas, ¿cierto? Turbias, traidoras, etcétera, etcétera, no digan el día de mañana que nadie se los dijo. Entonces, es sinvergüenza y tramposo, ¿cierto? Porque no le importan los pobres. Es un hipócrita que prepara intrigas para destruir a los humildes, a los pobres, ¿cierto? Habla contra lo que dijo Dios, manipula la palabra de Dios para justificar sus actos, para quitarle lo poco que tiene a los pobres. No desconoce la palabra de Dios, no es un ateo, es un creyente, por eso habla en contra de Dios, porque conoce a Dios, conoce lo que dice Dios. ¿Bien? Hablar en contra de Dios no significa hablar en contra solamente de su persona, sino también en contra de lo que dice Dios. ¿Bien? Tienen el poder, por lo tanto, para hacer leyes tramposas y quitarle lo poco a los pobres. Se hicieron millonarios estafando y engañando a los pobres. No se hicieron millonarios como te lo pinta el capitalismo. No se hicieron millonarios gracias a su trabajo. Porque claro, el capitalismo puede funcionar, sí, efectivamente, hasta cierto punto en los países desarrollados. No hay más. No hay más. En Latinoamérica no funciona. Se vende el capitalismo como una esperanza de crecimiento económico, pero gente que ha trabajado toda su vida, a los 80, 90 años, si es que llegan a esa edad, no se bajan precisamente de su Ferrari para entrar a su mansión. Siguen viviéndose en los mismos barrios, siguen teniendo, a lo mejor ahorraron un poco de plata, a lo mejor uno que otro se cambió de barrio, pero eso no significa que sean millonarios. Porque cuando hablamos de millonarios, hablamos justamente de eso, de millones, de miles de millones, de billones. Como lo predican justamente las personas, como lo prometen justamente las personas que predican el capitalismo. Entonces ese es el punto. ¿Bien? Ese es el engaño, esa es la estafa. Entonces, a modo de reflexión, dejo las siguientes preguntas. ¿Qué pensaría Dios de un hombre que se dice cristiano, pero que se hizo millonario engañando y estafando a los pobres? Como dicen muchos programas televisivos y de radio, ¿cierto? Cualquier coincidencia con la realidad es cualquier coincidencia con la realidad es eso, una coincidencia, no es nada más, ¿cierto? No estoy hablando específicamente de un Piñera, de un Bolsonaro, de un Macri, de un Donald Trump, ni de ningún presidente de Estados Unidos en particular. Ahora, si hay gente que se siente ofendida, bueno, en fin. Bueno, me retracto, insisto, sí habla en contra de Piñera. Dice, otra pregunta, ¿cierto? Para reflexionar, para que ustedes respondan, para que busquen en la Biblia y busquen la respuesta, ¿cierto? ¿Qué pensaría Dios de un hombre que se dice cristiano, pero que se hizo millonario engañando y estafando a los pobres? ¿Qué debemos pensar de un hombre que está en el poder, que se dice creyente, ¿cierto? Pero que hace leyes y políticas públicas para quitarle al pobre a lo poco que tiene? ¿Será consecuente con la fe? ¿Será consecuente con el cristianismo eso? ¿Será el cumplimiento del mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo? No sé, pregunto. ¿Bien? ¿Estará siendo... estarán estas políticas, ¿cierto? Y estas políticas públicas y leyes que le quitan lo poco al pobre, estarán en contra de los pecados de la avaricia, de la codicia, ¿cierto? De la ambición,
que, insisto, son pecados. En ninguna parte la Biblia los pinta de bonito como lo hacen los actuales predicadores. Son pecados, punto. Debemos orar por él para que se arrepienta, por este hombre, ¿cierto?, que está en el poder, que se dice cristiano, que se ha hecho millonario a punta de estafas y engaños. Debemos orar por él para que se arrepienta, para que algún día conozca la verdad. O deberá mostrar su arrepentimiento como lo hizo Zaqueo. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Orar por él? O decirle, mira, ¿sabéis qué? Si quieres realmente seguir al Mesías, vende todo lo que tienes, porque eso fue lo que le exigió Jesucristo al joven rico y al gobernador. Y no se lo exigió a Zaqueo, porque Zaqueo lo hizo por iniciativa propia. Si quieres seguir al Mesías, ¿cierto?, devuelve todo lo que robaste. Me pregunto qué predicador en este país, en Chile, tendrá la cara para decirle al señor Piñera, ¿cierto?, oye, ¿quieres estar bien con Dios? ¿Quieres realmente decirte seguidor de Cristo? ¿Quieres hacerle honor a tu apellido o sobrenombre o apodo de cristiano que llevas? Entonces devuelve todo lo que robaste, punto. ¿Qué pasaría si ese estafador fuera un hombre pobre y no un empresario? Y es aquí donde apunta el clasismo de la iglesia. ¿Oraríamos por él también o lo condenaríamos? Porque claro, el ladrón más condenado por la iglesia, ¿cierto?, es el pobre. Vemos cuando, por ejemplo, los pobres protestan, ¿cierto?, y saquean negocios, saquean bancos, y los condenamos. Porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Pero no condenamos, ¿cierto?, cuando el empresario roba a destajo de los bienes del Estado, que finalmente los dineros del Estado vienen de toda la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no se condena al ladrón de cuello y corbata que hace leyes para hacer más millonario, pero sí se condena al ladrón que roba poco? ¿O hay que robar millones y millones de dólares y de pesos para no ser condenado por los cristianos, para no ser condenado por Dios? Porque claro, si yo entro en robar un supermercado estoy mal. ¿Por qué? Porque soy pobre y robo poco. Pero ¿qué pasa con aquellos que se hacen millonarios robando del Estado, de la plata del Estado para sus propios bolsillos? ¿Me explico? ¿Por qué se condena a un ladrón y no al otro? ¿Será que solamente el pecado es considerado como algo malo por la Biblia cuando el pecador es pobre y no cuando el pecador es presidente de la República, por ejemplo? Entonces ese tipo de clasismo, ese tipo de hipocresías es el que también se comparte, no solamente en el Antiguo Testamento, sino, como ya lo cité, también en el Nuevo Testamento. Por eso viene un ay contra los ricos, y ese ay no lo declaro yo, tampoco lo declara el apóstol Santiago ni el profeta Isaías. Bueno, los profetas sí declaran ay para los ricos, pero Jesús también declara un ay para los ricos. Búsquelo en el Evangelio de Lucas. Bien. Así que eso ha sido todo por el momento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio entonces de este proyecto llamado Cristiano Consciente.